Bueno, vamos a hablar primero sobre la relación agua-cemento. La relación agua-cemento es la relación que existe entre el peso del agua y el peso de cemento que utilizamos en nuestro proporcionamiento del concreto. Esa relación es muy importante, ya que anteriormente decíamos que la resistencia estaba dada básicamente por la cantidad de cemento que utilizábamos. Entonces, a mayor consumo de cemento, tenemos una mayor resistencia. Esto era cierto, pero era porque no entendíamos realmente lo que estaba sucediendo. Lo que realmente sucede es que al tener más cemento con la misma cantidad de agua, lo que teníamos era una relación agua-cemento baja, pero el contenido de cemento era muy alto, por lo tanto se generaba mucho calor, había muchos agrietamientos y teníamos problemas después de durabilidad en esas estructuras. Lo que queremos aquí entender es lo siguiente, y hay unas relaciones bien básicas. A mayor relación agua-cemento vamos a tener menos resistencia, a mayor relación agua-cemento vamos a tener más trabajabilidad y a mayor relación agua-cemento vamos a tener menos durabilidad. ¿Qué es lo que deberíamos de buscar en teoría para tener buenas resistencias y buena durabilidad? Básicamente es tener relaciones agua-cemento bajas. Entre más baja sea, voy a tener mayores resistencias y voy a tener mayor durabilidad. ¿Cuál es el gran problema? Pierdo trabajabilidad. ¿Y qué puedo hacer para ganar trabajabilidad? Pues bueno, vamos a ver ciertos aditivos que nos van a permitir de una manera, es un poquito un truco, en donde vamos a polarizar ciertas partículas, especialmente las del cemento, para que los mismos polos se repelen, y vamos a trabajar con eso un poquito en un tema químico para generar estas polarizaciones de las partículas del cemento. Es muy importante entender esta relación. La relación es muy básica, que es bajas. Queremos un concreto de buena calidad, un concreto denso, son bajas relaciones agua-cemento. Es muy importante que entendamos esto. Otro punto muy importante es el de la trabajabilidad. La trabajabilidad es un concepto que batallamos luego para entender, y la trabajabilidad tiene que ver con la capacidad de mover, de mezclar, de colocar en su sitio. Es esa facilidad, y no hay una manera directa de medirla porque es subjetivo. Yo puedo batallar con ciertas cosas, pero en las mismas características me beneficie para otras. Por ejemplo, decir, oye, siempre un concreto muy líquido me va a ayudar a que sea muy fácil de colocar, pero si estoy haciendo una escalera, a lo mejor eso que esté tan líquido, que se comporte tanto como un líquido, no me va a ayudar, ya que se me va a ir todo por la misma pendiente, o en una losa inclinada. A lo mejor no voy a querer que tenga que se comporte tanto como un líquido, voy a querer que sea más parecido a un sólido, como un gel. Y por lo tanto estaré viendo que para diferentes cosas necesito diferentes tipos de trabajabilidades, por así decirlo. El concepto de trabajabilidad no es directamente un sinónimo de revenimiento. Revenimiento es una prueba que hacemos al concreto, es medible y nos dice qué tan parecido es a un líquido y qué tan parecido es a un sólido, a una especie de gel que ahorita les decía. Ese revenimiento es una prueba, hay una normatividad. Vean el video de cómo se realiza la prueba. Básicamente es un cono en donde yo lo lleno en 3 capas, lo voy haciéndole 25 golpes en cada una de estas capas para poder sacar el aire que se queda atrapado ahí, y luego retiro, al terminar estas 3 capas, lo enraso y retiro ese cono. Al momento que retiro ese cono, lo que va a suceder es que si es un concreto que es muy líquido, el concreto va a bajar. Al momento que baja, ¿sí?, yo lo voy a medir contra la altura que tenía inicialmente. Pongo el cono a un lado, pongo mi varilla y mido contra la varilla. A mayor valor de revenimiento, mayor es el comportamiento como un líquido. A menor número es un concreto que está más comportándose como un gel, más comportándose como un sólido. Se buscará en elementos que están inclinados, revenimientos bajos, y en elementos que necesito muy horizontales y no batallar tanto, necesito revenimientos altos. También las concreteras traen un margen permitido de modificaciones al revenimiento que anda rondando aproximadamente los 2,5 centímetros. El revenimiento se mide en centímetros. Normalmente cuando tenemos un problema que tenemos bajos revenimientos y queremos altos revenimientos, lo primero que nos dicen es agrego agua. Y el problema de agregar agua es que voy a modificar mi relación agua-cemento, voy a bajar la resistencia y voy a bajar la durabilidad. Normalmente las concreteras son astutas
y te dicen autorízame que le ponga agua. El autorizar que tú le pongas aguas es básicamente decir estoy de acuerdo si después no tengo resistencia, si después no tengo esa durabilidad, y tú lo tienes que afirmar. Aquí la recomendación es decir no y agregamos un aditivo, se llama aditivo reductor de agua o aditivo superfluidificante, son los dos nombres que tiene. Es el mismo compuesto utilizado de una manera o de otra dependiendo qué es lo que queremos. Vamos a hablar también un poquito más adelante acerca de los aditivos y hablaremos de esto. Respecto a la temperatura, hablábamos que conforme se va generando la reacción, es una reacción exotérmica, genera calor, la misma reacción va generando calor, y entre más fuerte sea la reacción, a punto de llegar al momento del fraguado, lo que vamos a tener es un aumento de temperatura muy grande. Por eso lo vamos monitoreando. Y entenderemos que a temperaturas más altas, en nuestro concreto, cada vez estará más cerca el punto del fraguado, ese famoso punto del fraguado. Que deja de comportarse ya como un líquido del concreto y que se empieza a comportar como un sólido sin resistencia. Es muy importante también entender que hay situaciones que afectan el aumento de temperatura. Si yo estoy en un ambiente muy caliente, me va a acelerar este proceso exotérmico. Si yo estoy en un ambiente de mucho viento, me va a quitar humedad, y entonces eso también me genera que baje un poquito la temperatura, pero al quitar la humedad, también me está quitando hidratación del cemento, por eso me baja la temperatura y no es algo deseable, porque esa humedad la voy a necesitar para poder hacer que reaccione todas las partículas de cemento que tiene mi mezcla de concreto. Por otro lado tenemos el tema del concreto bombeado. El concreto bombeado, básicamente lo que sucede es que la bomba lo que hace, en un pistón entra el concreto y ese pistón va empujando el concreto. Entonces la mezcla que queda dentro del pistón, cuando entra el pistón, lo aplasta ese concreto y por lo tanto le saca el aire. Es muy importante entender que con concretos de bajo peso volumétrico, normalmente lo hacemos con agregados muy porosos. Lo que estoy haciendo es, al empujar la mezcla adentro de la bomba, de la tubería de la bomba, lo que estoy haciendo con el pistón es meter la matriz cementante adentro de mi agregado, de los poros de mi agregado, y por lo tanto lo que estoy haciendo es quitar esa característica que yo quería con mi concreto ligero. Eso es algo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo concretos ligeros. No es muy común utilizar concretos ligeros, pero es importante entender qué es lo que está pasando y entender cómo estoy consiguiendo esa ligereza en mi concreto. Normalmente es con los agregados. Por otro lado, cuando yo agrego aire como aditivo, se agregan unas burbujas para que tenga esas burbujas de aire, tratando de evitar principalmente lo que llamamos la acción de hielo-deshielo. Acuérdense que cuando el agua se congela, aumenta de volumen. Ese aumento de volumen, si el agua está dentro de una grieta, de una pequeña fisura dentro del concreto, al aumentar de volumen genera esfuerzos de tensión, y sabemos perfectamente que el concreto no funciona bien con esfuerzos de tensión. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es tener mucho cuidado, ya que estaremos rompiendo esas burbujas y por lo tanto tendremos un concreto que, si queríamos esa característica, se la quitamos. Ya pagamos por ese aditivo y ese aditivo no va a funcionar al ser bombeado. Entonces, lo ideal sería bombearlo y luego, ya estando arriba, agregar el aditivo para que bajarlo por gravedad. Habría que preparar toda una logística y un espacio para trabajar y hacer ese vaciado con ese concreto, con la inclusión de aire, con el aditivo inclusor de aire. El tema de la segregación, muy importante. Nadie cuida estos temas. El concreto se tiene que ir deslizando por superficies que no tengan rugosidad, o que la rugosidad sea la menos posible para no tener fricciones, superficies lo más lisas posibles, y asegurarnos que no se nos estén yendo las partículas hacia el fondo. La segregación es uno de los temas más importantes que tenemos, porque normalmente no queremos pagar las bombas y lo aventamos a tiro directo, y entonces tenemos caídas de 3, 4, 5 metros en las zapatas y tenemos unas broncotototas después de segregación, porque una vez que el concreto es ahí, no tengo manera de volver a sacar las piedras gruesas hacia arriba, se fueron hacia el fondo por el peso, por el impacto. La inercia de la caída hace que el concreto se vaya hasta el fondo, las partículas grandes se van hacia el fondo y en la parte superior me quedan las partículas finas, los agregados finos. A eso le llamamos segregación, y muy importante cuidarlo. Otro tema es el vibrado por encima de, también me segrega las partículas, también me avienta los finos hacia arriba y los gruesos hacia abajo. Muy importante. Ahorita vamos a platicar precisamente del vibrado. El vibrado hay varios tipos. La cimbra vibrante no es muy común, básicamente lo que se le pone es un excéntrico, y ese excéntrico hace que se mueva la cimbra.
es muy caro. Esto se utiliza sobre todo en plantas de prefabricados, en que lo que hacemos, en lugar de tener un vibrado manual, con un vibrador manual, tenemos vibrados en las cimbras. Hay otras cosas que se llaman mesas de vibrados, que son para piezas muy pequeñas, con vibrados muy particulares, y lo que hace es que vibra toda la cimbra y la pieza completa en piezas pequeñas. Luego tenemos los vibradores de chicote, que básicamente hay diferentes dimensiones de los chicotes, con un cabezal. El cabezal tiene un excéntrico, que es la que genera realmente la vibración, y a partir del espesor del vibrador es el radio que me permite mantener. Es importante analizar cuál es el radio que me maneja cada vibrador, para que podamos entender que no es un estándar. Necesito analizar cuál es el radio para poder explicarle a la gente. Muy importante entender que esos vibradores tengo que meterlo rápido. Cuando va hacia arriba va muy rápido, y cuando sale hay que ir despacio. Y tiene que entrar 3, 4, 5 veces en el mismo punto para asegurarme que salga el aire, las burbujas de aire atrapado. Entonces estamos hablando que el proceso de entrada debe durar aproximadamente 1 segundo, y el de salida debe durar aproximadamente 4 segundos. Es al revés lo que normalmente hace la gente. Entra muy despacio y sale muy rápido. Y eso lo que hace es segregarme. Es muy, muy importante educarlo. La mano de obra no está educada, y hay que estar atrás de ellos, explicarles, trabajar con ellos, decirles la importancia que tiene esto. El vibrado básicamente lo que hace es me densifica. Me ayuda a sacar el aire atrapado, y me ayuda a tener una mejor durabilidad, una mayor protección a mi acero, que básicamente el concreto me ayuda a proteger mi acero de lo que es la corrosión, y me ayuda a tener una buena calidad en mi concreto, que no tenga oquedades, que no tenga entrada de aire, que no tenga entrada de agua, y por lo tanto me va a aumentar exponencialmente mi vida útil. Esto pocas veces le tenemos cuidado, pero es muy, muy, muy importante. El vibrador no debe de tocar el acero, no debe de tocar la cimbra. Esto es prácticamente imposible, pero en la medida de lo posible traten de no hacerlo, porque desacomodamos el acero. Si no está bien fijo el acero, lo echamos hacia los lados, y luego tenemos problemas también de recubrimientos. Que el recubrimiento es el concreto que protege el acero, que está en las partes superficiales. Hay una norma, bueno, hay un capítulo en el ACI 318 que nos habla específicamente de esto. Los vibradores hay de 2 tipos: los eléctricos, que son unos motores eléctricos más ligeros, son más fáciles de cargar, normalmente el motor es pesado. Y están los motores a gasolina, en lugares donde no tenemos energía eléctrica para poder trabajarlos, para podernos conectar, pues básicamente lo que hacemos es llevamos de gasolina, y con esos trabajamos. Muy importante ver tamaños de cabezales, separaciones entre las varillas, tamaños máximos del agregado, separaciones entre la cimbra, para estar seguros que el vibrador va a entrar en cada uno de ellos. Entre más grandes sean las vigas, voy a tener normalmente más acero. Por lo tanto, voy a tener menor separación entre las partículas, entre las varillas de acero. Y por lo tanto, mis vibradores deberán de ser cada vez más pequeños, los diámetros. Y tendré que utilizarlo más seguidos. Y son más entradas, más salidas, más fácil que se queme. Es muy importante en ese tipo de colados tener 2 tipos de vibradores, uno más grueso y uno más delgado, para que el delgado solamente esté trabajando en los puntos en donde tengo esa concentración de varillas. Y es muy importante explicarles a cada uno de los muchachos qué es lo que tiene que hacer, que si el de uno de ellos es a cada 30 centímetros, a lo mejor el de al lado es a cada 15, pero que entiendan que aunque son más veces y es más borroso, es por el bien del proyecto. Si no los explicamos, si no le decimos, no va a suceder. Muy importante el tema de pérdida de humedad, ya sea porque la cimbra me chupa la humedad que tiene mi mezcla de concreto, ya sea porque hace mucho calor y el agua se está evaporando, ya sea porque hay mucho viento, ya sea porque hay mucha resequedad en el ambiente. Todo esto hay que cuidarlo y deberemos de tomar precauciones. Hay que cuidar la madera, hay que asegurarnos que no esté caliente nuestra cimbra, ya sea de madera o sea de acero. Hay que asegurarnos que si estamos colando contra terreno, ese terreno tenga humedad para que no me chupe la humedad de mi concreto. Hay que asegurarnos que si se puede proteger el viento, es mejor protegerlo que no protegerlo. Muy importante la humedad durante el colado, la humedad después del colado, y por último el curado después de que tenemos ya nuestro colado del fraguado. El curado no es otra cosa que asegurarnos que no se pierda humedad, que esté en un ambiente húmedo, ya sea por medio de una película, una especie como de barniz que pongo en la parte de arriba y que me permite que
el colado, esa humedad que estaba dentro de mi concreto, no se pierda, no se evapore. Inconvenientes de las membranas de curado es que, pues una vez que las piso, si yo arrastro una varilla o algo, lo que sucede es que hay una parte que no tiene la membrana, se la quité, y al momento en que le quito esa membrana, por ahí se sale la humedad. Tengo una concentración, ahí voy a tener grietas y voy a tener problemas después, específicamente en esos puntos. Inconvenientes del regado es que a veces los tiempos que ponemos, un día que hace mucho calor, necesitaríamos regarlo 4 veces y solo lo regamos 2. O el riego es mínimo porque traemos prisa y no tenemos que hacerlo. O en la noche creemos que ya no es suficiente y a veces hay que regarlo 11, 12 de la noche, 3, 4 de la mañana nuevamente, y no se hace. Cada vez que no se hace, tenemos un problema. Por ejemplo, el poner la membrana y luego regar no tiene sentido porque la membrana no deja que pase el agua en ninguno de los dos sentidos. Entonces, ¿para qué riego si puse la membrana? Entonces, o cuido la membrana o no pongo nada y riego, pero los dos juntos no sirven. Y por último, el tema de saturar, o sea, el dejar un tirante de agua a todo lo largo, por ejemplo, en una losa, por ejemplo, en una columna, es relativamente sencillo. Aquí la situación es que entre más tiempo dejo yo la cimbra de las fronteras de mis elementos, más se daña la madera. Entonces es muy importante saber que tendremos que poner cordones de agua para que mantenga la humedad ahí presente. Y el otro tema es que si tengo, por ejemplo, una losa y la quiero dejar sumergida, o sea, ponerle 2 centímetros de agua parejo, debería hacerle un borde de algún elemento, alguna pasta de cemento, de yeso, de algo que me contenga el agua ahí, pero mientras voy a tener una alberca. Y hay un riesgo que es, no puedo trabajar ahí, porque no puedo trabajar adentro del agua. Aunque traiga botas, no podré poner la cimbra, no podré trazar, no podré marcar con tiralíneas. Me genera muchos problemas. Y lo más importante es que cualquier elemento que tenga electricidad tiene un riesgo muy grande para los trabajadores. Entonces, el tema de mantener una cubierta de agua es difícil, es complicado. Igual, membranas húmedas, como meter telas con humedad y demás, si no están completamente húmedas, es peor. Tengo una esponja que me está chupando la poquita humedad que tiene mi concreto. A lo mejor era mejor no poner nada. También tenemos el tema del colado en clima frío. Acuérdense que abajo de 4 grados centígrados no debo de colar. Mucho cuidado con las proyecciones de temperatura. Es muy importante que revisen antes de cualquier colado importante, que analicen el tiempo que va a durar su colado, que consideren que va a fallar el suministro de concreto por un tiempo y que se aseguren que en ningún momento en el que pudieran estar en el colado tuvieran abajo de 4 grados centígrados. Sí nos ha tocado en cosas muy puntuales. A mí me ha tocado, por ejemplo, en algunas banquetas, en zonas como Arteaga, en Saltillo, que de repente bajan un ratito la temperatura y pues, nunca fragua. Y esa es la realidad. Parece imposible, pero nunca fragua el concreto. Por último, tengan mucho cuidado con el tema del transporte. Es muy común la práctica esta de regreso al camión porque no trae el revenimiento que pedí. Y a la hora que le dan la vuelta a la manzana, le echan agua y me lo vuelven a echar. Es muy, muy importante que cuiden. Revisen los camiones, revisen cuáles son esos camiones y sobre todo que revisen que lo que ustedes están recibiendo en el sitio sea lo que están pagando. O sea, es muy común que yo pedí un concreto con un cierto tamaño del agregado y que me entreguen con otro tamaño de agregado. Y eso es muy importante porque no va a entrar entre las varillas. Y por último, nada más, el concreto se pide con varias características. Una es el F'C, o sea, la resistencia mínima aceptable a los 28 días es el F'C, que es así como uno lo pide. Y es una resistencia que está dado en kilogramos por centímetros cuadrados. La otra variable es el TMA, tamaño máximo del agregado. Y básicamente es qué tan grande es. Son 3 variables que tenemos que ver. Separación entre las varillas, separación entre la cimbra y altura del elemento. Esas son las 3 variables y tiene unos porcentajes. Revisen el capítulo 7 de la CI 318. Ahí viene, del comité 318. Ahí viene esa información. Tamaños de recubrimiento también son importantes ahí que lo revisen. Y por último es el revenimiento, que ahorita hablábamos. Hay que pedir un valor de revenimiento. Y básicamente eso es lo más importante sobre estos temas de concreto. Ahorita si quieren platicamos.